Luego, ¿sabe quién más protestó en contra de la protesta de la reforma protestante del siglo XVI? Los protestantes. Murió Calvino. Vino un señor llamado Jacobo Hermeson, o Hermes, y antes conocía la reforma, pero luego decidió pensar que a lo mejor era más fácil defender el honor de Dios que cómo podría explicar estas cosas, que Dios elige a unos para salvación y a otros no. Y decidió elaborar la doctrina en contra de las doctrinas de los reformadores. Y eso sucedió por algún tiempo porque Jacobo Hermes, que como en esa época era muy importante si su nombre era en latín, porque era el idioma de los eruditos, cambió el nombre de Hermes a Jacobo Arminius. Y murió Jacobo Arminius en 1609, 602, algo por ahí. Y los estudiantes de Arminio, que se llamaron los remonstrantes. ¿Y por qué remonstrantes? Porque efectuaron una protesta contra los reformadores. Remostrar, protesta contra la reforma. Y en esta época ya ustedes escucharon mucha historia, donde Holanda se convirtió en un centro de un país gobernado por reformadores, ¿cómo se dice en español? Reformers. Y el Parlamento holandés había ya adoptado el calvinismo y los principios calvinismo y de los reformadores como la religión del Estado. ¿Ve cómo las cosas no cambian? Los remonstrantes protestaron contra el calvinismo y fueron al Parlamento y exigieron que se les escuchara. Y lo que ellos propusieron fueron los 5 puntos arminianos. No fueron de Arminios, porque él ya estaba muerto, pero eso era lo que había enseñado. Fueron los alumnos de Arminio que presentaron esto al Parlamento holandés. Y lo presentaron en 1619, 102 años después del grito de la Reforma en 1517. Y le pidieron al gobierno holandés que acabara con el calvinismo y aceptara los 5 puntos del arminianismo. Y los 5 puntos del arminianismo o de los remonstrantes decía lo siguiente: el hombre no nace muerto, nace débil y puede escoger a Dios. Segundo, Dios mira a través de los siglos y escoge a los que son buenos y a los malos, o sea que depende de la condición del hombre. Tercero, dice que la salvación es para todos en todo el mundo y el hombre es el que escoge si se va a salvar. O sea, no es limitada solamente para los elegidos. Y dice que Dios, que el hombre puede resistir a Dios y se salva cuando Él quiere, no cuando Dios quiere. Y luego dice que los cristianos, una vez que están salvos, pueden perder la salvación. ¿Cómo suena eso? ¿A qué suena? Suena a catolicismo romano. Esa fue la protesta
de los remonstrantes en contra de la Reforma Protestante. R.C. Sproul dijo a los que estamos en el estudio bíblico, dice, si yo no creyera en las doctrinas reformadas o en las doctrinas de la gracia, no sería arminiano. Sería católico, simplemente no le obedecería al Papa. Amados, el Parlamento holandés tomó esto en serio y formaron un sínodo. Es interesante, si como mi carrera preferida es ser matemático, acuérdese de las matemáticas. 102 años después de la Reforma, los protestantes atacaron la Reforma. Y el Parlamento ordenó a 102 hombres, más de 80 teólogos de de varios países del mundo. Ayer supe que entre ellos estaba un italiano y Mimi estaba feliz. No entendieron el chiste. De todas maneras, en este sínodo decidieron volver a las Escrituras y buscar en todas las Escrituras si lo que los remonstrantes estaban diciendo era verdad. Y se gastaron 154 sesiones de muchas semanas. Y después de escudriñar todos los 5 puntos arminianos, el sínodo de Dort, estudiantes de Calvino, establecieron 5 puntos para defender el grito de la Reforma Protestante, y los 5 puntos del sínodo de Dort fueron que el hombre nace muerto y no puede buscar a Dios, que la elección es incondicional. Dios es el que es el que hace la condición, no nosotros. Que la expiación es limitada solamente para aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Mateo 1:21, y su nombre será Jesús, porque vino a salvar ¿a quién? A su pueblo, no a todo el mundo, no a todos en todo el mundo, a su pueblo de sus pecados. Es limitada. Que la gracia es irresistible. Que este pobre Pablo, cuando Dios dejó de ser el Señor, el caballero, irrumpió en su corazón, lo tiró al piso y él se levantó. Y lo primero que dijo es, ¿quién eres tú? Señor. Inmediatamente se sometió al señorío de Jesús. Nadie puede resistir a la gracia de Dios. Y llegaron a la conclusión de la preservación de los santos o la perseverancia de los santos por Dios. Porque Dios es inmutable. Cuando Él escoge a alguien, no puede cambiar ese decreto. Si yo me escojo a mí mismo, yo sí puedo cambiar esa decisión. Pero Dios no es mutable, yo soy. Entonces, en 1619 se reunió el Parlamento nuevamente, escucharon las conclusiones y declararon a los remonstrantes herejes e ilegales. Y siguió el calvinismo.
por algún tiempo, no se podía ser arminiano en Holanda. No se podía ser remonstrante. Pero luego ellos siguieron buscando sus derechos y obviamente, eventualmente les dieron nuevamente sus derechos de escoger lo que quisieran y ahí nació el arminianismo o los remonstrantes, que luego se volvió muy popular con John y Charles Wesley. Como vemos, amados, la mayoría de la iglesia llamada cristiana no conoce la historia. No saben qué protestamos. Nosotros esperamos que sabemos.